Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra clase de ecología. Hoy vamos a hablar de nuestro tema es mi huella hídrica y mi huella ecológica. Lo habíamos mencionado hace un momento en la comunicación que tuvimos hace un momento en Meet, ¿verdad? De esta huella ecológica y huella hídrica. Vamos a repetir qué es esto y cómo impacta nuestro ambiente esta huella hídrica y esta huella ecológica, o como es el tema, mi huella hídrica y mi huella ecológica. Ya habíamos mencionado que la huella hídrica, el término hídrico significa agua. Nuestra huella hídrica significa que nosotros debemos entender la totalidad de agua que se utiliza para la producción de satisfactores, ¿verdad? Habíamos comentado en clases pasadas que una taza de café se necesitan hasta 44 litros para producirla. ¿Qué quiere decir esto? Que se mide el agua, ¿verdad?, que se utiliza precisamente para la producción de los granos de café, sembrarlos, regarlos, cosecharlos, preparar el café y este café que llega a nuestra mesa. En total se ha calculado que se utilizan hasta 44 litros de agua. Pero pues, les decía yo, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica se compone de tres tipos de agua. Agua azul es la que se encuentra en los cuerpos de agua, en los ríos, mares, lagos, etcétera. Y agua verde. El agua verde es la humedad que se encuentra en la superficie terrestre o el agua que absorben los vegetales para la producción de sus productos, ¿verdad? Y por último, el agua gris, que es el agua de desecho que se utiliza cuando ya se llevó a cabo la producción de estos productos. Y la suma de esas tres aguas compone lo que es la famosa huella hídrica. Ahora ya entendemos que el agua es importantísimo a nivel global, y lo malo es que el agua se está escaseando continuamente por varias razones. Incluso el famoso cambio climático está interviniendo precisamente en la escasez de agua. ¿Cómo? Hemos oído hablar cómo se habla de que hay muchos incendios en la República Mexicana, incendios que arrasan vegetales, arrasan árboles, y estos árboles juegan un papel importante en el ciclo hidrológico. Comentábamos que el agua de mar no es apta para el consumo humano. En cambio, nosotros tomamos agua que proviene del mar, pero gracias a la maravilla de lo que hace el ciclo hidrológico, y que sabemos cómo se produce este ciclo hidrológico, hace que nosotros obtengamos agua potable, o sea, agua óptima para el consumo humano. Y no nada más para eso, sino para producir muchos satisfactores. Les decía yo, una taza de café, una prenda de vestir, cuántos litros de agua se utilizan para producir una playera, una camisa, un pantalón, etcétera. Todo lo que nos rodea se necesita agua para producirla. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y les decía yo la maravilla del ciclo hidrológico, que se inicia con el calentamiento global. Ya lo habíamos mencionado hace un momento en la comunicación conmigo, con el calentamiento global. El calentamiento global es algo natural, algo fisiológico, algo normal. Y este calentamiento normal se realiza gracias al dióxido de carbono que los seres vivos exhalamos y se encuentra en la naturaleza. Volvemos a mencionarlo en condiciones normales. Pero este gas, dióxido de carbono, gas de desecho, es muy venenoso para la vida. Pero la maravilla de los vegetales es que lo absorbe de la naturaleza, no los quita, ¿verdad?, para que no tengamos ese veneno, y lo transforma en alimento y oxígeno. Sabemos que el dióxido de carbono es una de las materias primas principales para llevarse a cabo la fotosíntesis. Entonces el dióxido de carbono de la naturaleza se va a unir al agua de la naturaleza con la ayuda de la luz solar, sobre todo del espectro visible, y la ayuda de la clorofila de los vegetales verdes va a producir alimento. En este caso, la fotosíntesis se representa por glucosa el alimento y como producto final el oxígeno. Es algo tan maravilloso que hacen los vegetales. Pero además,
Estos vegetales, además de producirnos alimento y oxígeno, juega un papel importante en el ciclo hidrológico, ya que les decía yo que el agua de mar y cuerpos de agua, ríos y mares se evapora por el calentamiento global, se evapora en forma de vapor de agua, asciende hacia la atmósfera, ahí se condensa esta agua y llega a precipitarse a nuestro planeta en forma de agua de lluvia. Esta agua de lluvia, ¿verdad? Es donde hay bosques, en las zonas boscosas, esta agua de lluvia se infiltra al subsuelo. ¿Qué quiere decir? Que los bosques, los árboles, a través de sus raíces, meten el agua al subsuelo, o sea, le infiltran, ¿verdad? Y esta infiltración hace que se abastezcan, perdón, se abastezcan los mantos freáticos o acuíferos, que son los depósitos de agua dulce que nosotros extraemos para la convivencia o la supervivencia de nosotros o la producción de varios satisfactores, como habíamos mencionado. Es importante, perdón, tener en cuenta estos procesos. Entonces, no nada más los vegetales infiltran el agua al subsuelo, ayudando al ciclo hidrológico, sino también vemos que a través de sus hojas, ¿verdad? Por medio de los estomas, que son poros que tienen las hojas, por ahí transpiran gran cantidad de vapor de agua que es vertida a la naturaleza. Es importante entonces mencionar estas características importantísimas de los vegetales. Y habíamos mencionado que estos vegetales ayudan precisamente al sostenimiento de la vida de nuestro entorno. Les decía yo, nos producen agua. Ahora sabemos, ahora entendemos cómo en los medios de comunicación se habla cuando se menciona algún medio selvático en una selva, por ejemplo, la selva lacandona, la selva del Amazonas, que se considera un pulmón de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos produce oxígeno, nos produce agua. Incluso el Amazonas se ha visto que es un productor de agua importantísimo para la vida humana, o no nada más para la vida humana, para cualquier forma de vida. Entonces es importante entender esto y que de alguna manera, ¿verdad?, esta huella hídrica, pues la debemos de tener en cuenta precisamente para que nosotros podamos entender lo que es la huella hídrica y de ahí se derive por lo menos tener una conciencia de lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente y el cuidado del agua. No necesariamente debemos tener presente esto, sino tener, ojalá, tener u obtener una cultura del cuidado del medio ambiente y del agua. A lo mejor, creo yo, no es posible, pero por lo menos tener, sí es posible, pero a veces no se quiere, por lo menos tener una ligera conciencia de lo que es el agua. El agua que nosotros utilizamos continuamente se está escaseando precisamente, les decía yo, con la destrucción de los incendios, de la tala inmoderada, de muchos factores, pues hace que el agua se vaya escaseando, precisamente porque los vegetales ayudan mucho al ciclo hidrológico. Y ahora sabemos, ¿verdad?, que gracias al calentamiento global normal, pues se lleva a cabo este ciclo y otros ciclos más. Podemos hablar de ciclo hidrológico, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno, ciclo del dióxido de carbono, etcétera. Se llevan a cabo infinidad de ciclos, precisamente porque nuestra homeostasis del medio ambiente está presente. Se llega a romper esta homeostasis o este equilibrio, pues se producen, como vemos ahorita, el famoso cambio climático, que ya habíamos mencionado hace un momento, que ahora va a haber una reunión de alto nivel, ¿verdad?, donde van a participar, dicen ellos, líderes mundiales, para tratar, ¿verdad?, nuevamente el cambio climático y que se comprometan los países a reducir en lo más posible la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono, que se sobresatura precisamente gracias a la industria. Un país industrializado es un país contaminante. Vemos que todo tipo de industria produce dióxido de carbono y que esto, ¿verdad?, de alguna manera se tiene que reducir, pues para mantener, o por lo menos detener el daño, ¿verdad?, que se origina a través del cambio climático.
Esta reunión de alto nivel se va a llevar a cabo precisamente en México, ya está invitado precisamente para que acuda a esta discusión de lo que es el famoso cambio climático, en donde se reduzca precisamente la emisión de gases contaminantes con efecto invernadero. Ya habíamos mencionado en varias ocasiones qué es el efecto invernadero. Lo mencionamos nuevamente. El término invernadero es precisamente aquel espacio en el cual se encuentra cubierto, cerrado, para que no salga la temperatura, se mantenga ahí, porque los vegetales que ahí se encuentran necesitan ese tipo de temperatura. Y eso es espacio cerrado, que lo vemos a la orilla de las carreteras, que se dice es un invernadero, precisamente está cerrado para que la temperatura se conserve ahí adentro y no salga. O sea, la temperatura X, no sé, una temperatura caliente, etcétera. Y esto es un invernadero. Entonces, el dióxido de carbono es un gas con efecto invernadero. Comentábamos qué cosa es esto, de que a nuestro planeta nos llega el espectro solar compuesto por radiaciones visibles que son utilizadas en la fotosíntesis, las radiaciones calóricas que son producidas por los, las los fotones que llegan a nuestro planeta, ¿verdad? Y llegan a ser atrapados por el dióxido de carbono, y produce calentamiento de la superficie terrestre, y no salga calor, este calentamiento no salga a la atmósfera porque está atrapado por el dióxido de carbono, y hace que se produzca más calentamiento en nuestro planeta. De ahí que el dióxido de carbono, al atrapar los rayos infrarrojos que producen calor, bueno, pues producen calentamiento global. Y el exceso de dióxido de carbono por la industria y la gran cantidad de automotores de combustión interna, pues hacen que aumente el calentamiento global y se produzca lo que es el sobrecalentamiento global. Pero además del dióxido de carbono como un efecto de gas con efecto invernadero, hay otro gas mucho más poderoso que el dióxido de carbono en cuanto al efecto invernadero, que es el gas metano. El gas metano es hasta 20 veces más potente en lo que toca efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y se hablan los expertos que en nuestro planeta hay cantidad de depósitos de gas metano, y que el problema es que se activen algunos de estos depósitos y salga al exterior y produzca mucho daño a la vida actual. Pero bueno, estamos pues en esto, dicen los autores, este peligro a corto plazo, y es importante entender cómo se forma el gas metano. El gas metano es un hidrocarburo, ¿verdad? Es un alcano, es el hidrocarburo más sencillo de los alcanos, y que se produce gracias a la descomposición de la materia orgánica. Dicen los expertos que en los fondos marinos hay gran cantidad de depósitos de gas metano. Entonces, este gas metano, les decía yo, tiene un poder más elevado de efecto invernadero, y esto es lo que causa el sobrecalentamiento global y sobre todo el famoso cambio climático tan perjudicial, que se ha mencionado en muchas ocasiones lo dramático que puede ser de algún momento. Entonces es importante entender qué es nuestra huella hídrica, tener una conciencia, ¿verdad?, del cuidado del agua y del cuidado de nuestro medio ambiente. Y comentábamos que ya las autoridades pues han querido tomar ciertas acciones, no nomás de hoy, desde antes, pero nunca se han llevado a cabo en su totalidad. Desde hace muchísimos años, ¿verdad?, se ha demostrado la enorme contaminación que causa el uso de esas bolsas de un solo uso, que son las bolsas de plástico, y hasta apenas se está prohibiendo en algunas partes la no utilización de estas bolsas de plástico, precisamente por la alta contaminación y otros productos, ¿verdad?, que producen esta contaminación. Esto ya se ha demostrado desde muchísimos años atrás y nunca se ha hecho nada. Ahora ya se ha hecho esto, pero debido a la pandemia parece que se vino abajo estos proyectos, pues debido a que la gente no podía comer en los restaurantes solamente para llevar, y nuevamente se utilizan esos utensilios también con un alto grado de contaminación. Entonces es importante entender, comentábamos
que hoy en la Semana Santa mucha gente acostumbraba a bañarse en las vías públicas desperdiciando el agua, y las autoridades pues tienen la obligación y la necesidad de amenazar a la sociedad, ¿verdad? De que vamos a tener una sanción si no cuidamos el agua. Solamente así podemos llegar a medio entender la necesidad de cuidar el agua. Bien, jóvenes, pues aquí vamos a dejar esta situación, y si hay alguna duda de algún tema, de algún concepto, les pido que me las hagan llegar para tratar de solucionar o ampliar este tema. Les agradezco mucho su atención, jóvenes, que tengan un excelente día y cuídense mucho. Gracias, jóvenes.